Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera parte de la clase de hoy en torno al misterio del ser humano y el misterio del mal. Tenemos que sumergirnos entonces ahora sí en el famoso relato del pecado. Relato que ustedes me imagino que habrán leído, que habrán hecho el ejercicio de leerlo atentamente, intentándose sacar aquellos anteojos, pensando algunas cosas que la tradición nos hace ver en el relato, aunque quizás no estén ahí tanto como uno parece que ahí están. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, como hicimos con el relato anterior, repensar detenidamente algunas cuestiones para poder sacar después sí algunas conclusiones de índole más bien cristológicas desde la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por eso, me voy a achicar, vamos a dejar también, si podemos, adelante el otro de los relatos. A ver si puedo hacerlo. Aquí va. Vamos a dejarlo aquí chiquito para que nos vaya acompañando. Nos introducimos entonces en el relato del origen del mal. Vamos a pensar este relato del origen del mal como una obra de teatro. Pensémosla así, dividida en distintos actos, donde hay distintos escenarios, con distintos personajes y distintos diálogos. De hecho, intenté reproducir un poco los diálogos a fin de poder sacar los contenidos principales y algunas reflexiones más. Vayamos entonces al relato del origen del mal. En nuestro gran primer acto, lo que vamos a tener, recuerden, ya está el ser humano, estaba tanto como varón y como mujer, el hombre y la mujer, en un jardín, en el Edén, con árboles apetitosos, dos árboles en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, con una prohibición que Dios les había prohibido comer del árbol, de los frutos de esos árboles, porque si no les iban a pasar algunas cuestiones. Entonces, en el primero de los actos aparece la mujer, aparece un personaje misterioso que a nuestro entender es como dice el texto, una serpiente, que después reflexionaremos quién puede llegar a ser esa serpiente. ¿Será lo que la tradición nos ha dicho como el diablo? ¿Será la serpiente un personaje misterioso que viene de esas religiones más paganas orientales para el mundo judío de entonces? ¿Será nuestra propia conciencia la serpiente? Bueno, dependiendo de algunos elementos podemos llegar a sacar algunas conclusiones y después seguramente no tenemos que perder de vista lo que nos ha dicho la tradición de la Iglesia y el magisterio con respecto a la lectura de este texto. Algo que llama la atención cuando empieza el relato es que la serpiente, va a decir, fue creado como el más astuto de los animales del campo que el Señor creó. Es el más astuto. Presten atención a esto de astuto porque lo retomaremos después de que el hombre y la mujer comieron del fruto que no podían comer o que tenían un límite de Dios para poder comer. Empiezan los diálogos, se le acerca el animal más astuto del campo a la mujer, del jardín a la mujer, y le dice: ¿cómo es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Entonces la mujer le responde a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Recuerdan que había árboles con frutos que eran apetitosos a la vista, ¿no? Que incluso habíamos marcado como una suerte de incongruencia, serían apetitosos al gusto y no a la vista. Y la mujer sigue diciéndole: mirá, del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho que no comamos de él ni lo toquemos porque tendremos pena de muerte. Entonces la serpiente le dice a la mujer:
de ninguna manera van a morir, ¿no? Dios le había dicho a la mujer que si comían de ese árbol iban a tener pena de muerte, y la serpiente le dice, mira, no van a morir si comen de ese fruto. Veamos si en realidad qué pasa cuando comen de ese fruto. Si mueren o no mueren, y si mueren, de qué manera mueren al morir. La serpiente le sigue diciendo a la mujer, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La serpiente le dice a la mujer básicamente que no coman de ese fruto porque comiendo de ese fruto Dios tenía de alguna manera miedo de que se les abran los ojos, que sean como Él y por lo tanto decidan lo que está bien y lo que está mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal y su fruto, desde una perspectiva moral, podríamos decir que no significa discernir o tener la sabiduría para discernir lo bueno y de lo malo, sino lo que nos está diciendo acá que el que come de ese fruto, el que se alimenta de ese fruto, tiene la capacidad de decir, de determinar lo bueno y lo malo, no de discernirlo, sino de decir, de establecer lo que está bien y de establecer lo que está mal, de establecer lo que se puede y de establecer lo que no se puede, lo que está prohibido. Guardemos también para el final la cuestión de ser como dioses y la cuestión de que se les abren los ojos. Termina este primer acto donde estuvo la serpiente y la mujer hablando de la prohibición que Dios le había dicho y una serpiente que intenta de alguna manera abrir los ojos a la mujer diciéndole, mirá que lo que Dios te dijo no parece ser lo que sucedería si vos lo comés. En el segundo acto, la mujer toma el fruto y también se lo da al hombre, ¿no? Parecería como que en el medio pasaría una reflexión de la mujer terminó convencida, persuadida por lo que le dice la serpiente, por el más astuto de los animales del campo, y termina agarrando el fruto del árbol del bien y del mal, se lo da al hombre y comen ambos de ese fruto. Algunas cuestiones para anotar de este tercer acto. La serpiente desaparece. En esta parte del texto la serpiente desaparece de la trama, desaparece de la narración, de la trama. De alguna manera esto nos quiere decir que toda la responsabilidad del acto cae sobre el hombre y sobre la mujer. Si bien pudo la serpiente decirle a la mujer algunas cosas y por eso la mujer entró de alguna manera en conflicto y tomó del fruto del árbol, en el fondo que desaparezca el momento en que la mujer toma, nos muestra que la responsabilidad en realidad es del ser humano. La responsabilidad es algo propio del ser humano de sus actos, más allá de cualquier circunstancia que genere aquella decisión o aquella duda o aquel conflicto interno de conciencia que nos lleve a actuar. La responsabilidad no cae en la serpiente, sino que cae sobre el ser humano. Obviamente que la serpiente tendrá una responsabilidad en este acto y por lo tanto después Dios le va a dar alguna suerte como entre comillas de castigo o le va de alguna manera a decir cómo va a ser su relación con el entorno de ahí en adelante. No es que se queda sin responsabilidad, pero el foco, la luz está puesto de la responsabilidad en el acto de la mujer y del hombre. Lo final de la responsabilidad siempre es de aquel que toma las acciones. A eso voy. Cuando comen, automáticamente se les abren los ojos. De hecho, la serpiente le dijo, se les iban a abrir los ojos. Hasta el momento la serpiente no les mintió. Y entonces vieron que estaban desnudos. Recuerden, ¿no? Que estaban desnudos pero no tenían problema en el relato anterior.
estaban desnudos, caminando juntos en el relato anterior. A su vez también les agarró vergüenza por estar desnudos. Recuerden que en el relato anterior estaban desnudos pero no tenían vergüenza y por lo tanto se hicieron unos tapadores. Termina entonces este segundo acto como en un culmen, en una tensión narrativa muy fuerte, porque lo que está pasando ahora es que se tiene que dar el encuentro entre Dios y estos que rompieron su prohibición. Entonces la tensión narrativa, como si uno estuviera viendo una novela, una obra de teatro, una película, crece hacia su máxima exponencia. Está en el momento del clímax para que suceda lo que tenga que suceder. En este tercer acto, en otro escenario, obviamente en el jardín, pero en otro escenario, el ser humano, el hombre y la mujer escuchan los pasos de Dios en el jardín. Y por lo tanto el hombre y la mujer que antes caminaban con Dios, dialogaban con Dios, y Dios les había puesto de preferencia en medio del jardín, se esconden detrás de los árboles porque le tienen miedo. Tienen vergüenza, recuerden, desnudez, vergüenza. Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, mirá, te oí andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. ¿No? Desnudez, culpa, vergüenza. Esto que venimos reflexionando. La culpa que nos hace sentir como desnudos ante los demás. A la necesidad de decirlo, nos expone, ¿no? El sentirse culpable es un sentirse expuesto. Es un saberse que uno ha transgredido algo que no tenía que transgredir. Entonces Dios le dice, pero ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Porque antes estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? ¿No? Y ahí cada vez el clímax de la narración va llegando a su tensión porque el hombre le va a decir lo que pasó y en vez de hacerse responsable, como decíamos en el acto anterior, que la responsabilidad cae sobre el hombre, lo típico de lo que hacemos como humanos, le echamos la culpa al otro. Entonces el hombre le dice a Dios, mira, la mujer que me pusiste como compañera, esa es la que me dio del fruto del árbol y yo comí. ¿Por qué lo has hecho? Le dice Dios a la mujer, ya mirando a aquella que el hombre había señalado. La mujer le dice, mira, toma la misma actitud del hombre, le dice, la serpiente fue la que me sedujo y yo comí. Lo llamativo del texto es que de ahora en adelante, el que solo va a hablar es Dios. Dios va a sentenciar lo que va a pasar después. Dios va a tomar las decisiones de lo que va a pasar después. Salvo en alguna cuestión muy particular en el cuarto acto, donde el hombre llama a su mujer Eva, hasta el momento Dios va a ser el que va a tomar la palabra. Cuando Dios toma la palabra y la toma con autoridad como Dios en su lugar, nadie puede rebatir su palabra. El plan original se distorsiona. Las relaciones de todo con Dios se distorsionan y por lo tanto el resto de las relaciones dentro de lo creado se distorsiona. Esto es el pecado, la distorsión de las relaciones. Y por lo tanto, al cortar las relaciones con Dios, se rompen las relaciones justas, sanas, liberadoras, dignificantes, conmigo mismo, con los otros, con lo otro o el entorno. ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Le dice a la más astuta a los más astutos de los animales del campo que va a comer polvo.
¿no? Como que la astucia humana en este querer ponerse en el lugar de Dios para determinar lo bueno y lo malo, lo único que va a hacer es llevarlo a comer polvo, a la perdición. Le está mostrando al más astuto, que después veremos o podremos sacar nuestra conclusión de quién es la serpiente, le está mostrando que no va a poder nunca llegar a ser Dios, sino que va a comer polvo, va a volver de donde nació, porque tiene que reconocer que si nació del polvo es criatura y Dios es Dios. Hay un límite entre el hombre y Dios que el hombre no puede pasar. Hay cosas que son de Dios y cosas que son del ser humano. Determinar lo bueno y lo malo le corresponde a Dios. Conocer lo bueno y lo malo, discernir lo bueno y lo malo, le corresponde al ser humano. Cuando uno ve la palabra astucia, que puede tener algún significado un poco diferente del hebreo, pero la RAE nos habla de que el astuto es aquel que es hábil para engañar o evitar el engaño para lograr artificiosamente cualquier fin. Uno se podría preguntar, dependiendo de quién considere quién es la serpiente, cuál era el fin de la serpiente. Porque ¿cuál es el fin de este personaje que aparece en la narración? ¿Para qué está en la narración? Sí, para decirle a la mujer lo que tiene que puede transgredir la ley de Dios. ¿Pero cuál es el fin? ¿La transgresión por la transgresión misma? Por eso esto nos lleva a pensar también quién es la serpiente. Puede ser un personaje mítico de otra cultura. De hecho, las serpientes siempre estuvieron en las culturas orientales, o piensen también en la cultura egipcia, siempre ligado a lo esotérico, siempre ligado como un personaje misterioso, ¿no? ¿De dónde surgirá esto de querer transgredir quizás la voluntad de Dios o la ley de Dios? ¿Dónde está el misterio de qué espacio misterioso viene esto de impulsarnos a querer romper esa ley? Cuando todo es perfecto, ¿por qué romperlo? ¿Por qué transgredir esa ley que nos da vida? La tradición de la Iglesia nos mostrará que en el fondo la serpiente es el símbolo del diablo, ¿no? Aquella criatura que nada puede hacer contra Dios, que le cabe esto de ser astuta pero va a terminar comiendo polvo, que quiere que simplemente el ser humano se aleje de Dios porque sí, y ese es su fin. Pero también podría ser un simbolismo, de alguna manera, de nuestro misterio, de aquello que no podemos definir, que surge adentro nuestro, en nuestra conciencia, y que es un misterio en el fondo por qué queremos ponernos en el lugar de Dios. Queremos estar en el trono de Dios y destronar a Dios de su lugar. Un misterio. De la compañía del hombre, por en tanto criatura, y por lo tanto también compañera de la mujer, pasó a haber enemistad entre la mujer y la serpiente. Claro, si uno lo mira desde una perspectiva cristiana, desde la tradición, la mujer será símbolo de María que le termina pisando la cabeza a la serpiente o al diablo. Pero quedándonos en el nivel de lo narrativo del texto, uno puede ver que donde tenía que haber relaciones armoniosas, llamémosle así, de cooperación, donde el ser humano tenía que labrar la tierra y de alguna manera el entorno era su compañero en este entorno, en este vivir, termina habiendo enemistad. El ser humano y la naturaleza se tornan enemigos. De alguna manera el ser humano podrá controlar la naturaleza haciendo lo que hace y uno ve las consecuencias de lo que pasa a nivel del clima, pero también la respuesta de la naturaleza le acechará el talón todo el tiempo de su existencia. Dios también le habla a la mujer sentenciándola y de ser igual al hombre, de alguna forma de ser madre de familia y por lo tanto llamada a multiplicarse, ahora su multiplicación, su parto lo hará con dolor.
Aquello que tenía que ser parte de ese plan termina transformándose o poniéndose en contra de ella. De la igualdad del hombre y la mujer, porque salió justamente de su costilla, habíamos dicho, Dios le dice a la mujer que va a desear al hombre y que el hombre la va a dominar. Entonces, de una relación de igualdad uno se va a poner siempre por encima del otro. Y en este caso la cultura nos ha mostrado que el hombre se ha puesto por encima de la mujer. Ya no considerándolo un igual, sino considerándola como algo más de ese entorno que estaba llamado a dominar. De hecho, vamos a ver en el cuarto acto que le termina poniendo nombre. Y recordemos que cuando uno le pone nombre a algo, en realidad tiene la capacidad de dominarlo, según la Biblia. Y al hombre, que también comió, que no se puede hacer el tonto, al hombre que le había dado el Edén para que lo labrara, para que lo cuidara, para que este Edén le diera apetitosos frutos, cuando labre la tierra la va a labrar con fatiga, cuando coma el pan lo va a comer con el sudor de su frente, es decir, el entorno al hombre que va a trabajar la tierra se le transformó en algo hostil, le va a producir cardos, le va a producir hierbas que va a ser lo único que va a poder comer. Si recuerdan, al principio del relato, del primero de los relatos, decíamos que en el fondo el jardín del Edén no era más que un espacio en medio de una tierra desierta y sin labrar. Frente al proyecto de Dios, el hombre se autoexcluye de este proyecto. Y le recuerda que es de la tierra y a la tierra va a volver, lo mismo que a la serpiente, que va a volver al polvo y que no se va a poder poner nunca en su lugar, porque Dios es Dios y el ser humano es ser humano. Pasado esto, ya reduciendo el clímax, como entrando en el desenlace de la obra, mostrándonos y abriéndonos la puerta de alguna manera a toda la historia de la salvación, el cuarto acto empieza con el hombre poniéndole nombre a su mujer. De hecho, en el relato hasta el momento, lo que nosotros de ahora en adelante llamaremos Eva, como madre de los vivientes, en el fondo antes le decía la mujer, como en igualdad de condición varón y varón, ¿no? La traducción del hebreo. Que el hombre le ponga un nombre nos está mostrando ya el comienzo de esta distorsión que Dios le había sentenciado a la mujer. Esto no significa que no se pueda cambiar, de hecho esto va a pasar en el mundo del pecado, pero en el mundo de la salvación, esta oportunidad que nos trae Cristo de alguna manera nos vuelve a abrir las puertas del paraíso y su cruz se transforma en el árbol de la vida, el otro de los árboles que estaba prohibido, dándonos la eternidad, ¿no? Dios de alguna manera acepta que vivamos con Él eternamente por los méritos de su Hijo, a pesar de lo que hicimos o hacemos como humanidad. Yahvé, Dios, de todas formas, se muestra como un Dios misericordioso a pesar de que el ser humano transgredió su norma y le hace túnicas y los viste. Los viste en su desnudez para que no se sientan más culpables. Dios muestra un gesto de cariño hacia aquel que transgredió la norma que él mismo estableció. Y esto es llamativo. Termina casi el texto diciendo Dios como hablando consigo mismo, reflexionando con su conciencia, diciendo que el hombre ha venido a ser uno de nosotros. Si recuerdan, la serpiente le había dicho a la mujer que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses. Ahora pues cuidado,
que no alargue su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. ¿No? El ser humano, el texto nos muestra en esta antropogonía caída, en esta antropología caída, un ser humano que fue llamado a lo perfecto, pero que por algo misterioso terminó decidiéndose por transgredir la ley de Dios, buscando determinar lo bueno y lo malo, y también quizás con el apetito en algún momento de llamarse a la existencia eterna. Dicho Dios echa al hombre para que labre el suelo donde había sacado. Era una zona árida. Impenetrable finalmente, dice el texto, con los querubines. Solo Dios es el que lo puede abrir. Solo Dios es el que puede abrir nuevamente las llaves puede abrir la puerta del paraíso del Edén. Vayamos entonces sí a reflexionar sobre la cristología, ¿no? Si uno ve la imagen que habíamos puesto acá, a ver si lo puedo agrandar. Habíamos visto que hay como una especie de serafín, esta idea de que el serafín se pone en la puerta, Dios le da como una espada de fuego que termina poniéndose ahí como el guardián, de alguna forma diciendo, mirá, el ser humano no va a poder nunca más volver a entrar a menos que yo le abra. Esta imagen está mal porque claramente esta imagen de Miguel Ángel, por algunas cuestiones particulares, no le puso la túnica misericordiosa que Dios le había puesto. Habrá que ver por qué el genio del arte hizo lo que hizo. Vayamos, déjenme entonces volver a las notas. Me voy a achicar nuevamente. Algunas cuestiones cristológicas. Entonces la obra termina este cuarto acto con el ser humano fuera del paraíso, un querubín en la puerta y Dios dentro de este jardín. El hombre de alguna manera lanzado a la existencia, errante en su búsqueda de volver a Dios, ¿no? Entonces ahí de alguna manera podríamos decir que nuestra historia es una historia de la salvación porque necesitamos ser salvados. Por más que lo intentemos de nuestras propias fuerzas, no podemos volver a entrar al paraíso salvo que Dios nos abra esas puertas. Y esas puertas finalmente las abrió Cristo muriendo en una cruz. Viviendo toda una vida en consonancia con el proyecto de Dios, de la misma forma que la comida del fruto de Adán y la comida del fruto de Eva, del árbol del bien y del mal, nos trajo la muerte de Cristo que vivió su vida totalmente en disposición al Padre, cumpliendo lo que el Padre le decía, nos abrió las puertas. Corrió el serafín, abrió las puertas y podemos comer del fruto de la vida, de este fruto eterno. Por eso tenemos vida eterna los cristianos. ¿No fue Cristo el que nos abrió las puertas del Edén muriendo por nuestros pecados? Como dice San Pablo. El cristianismo interpretó la cruz como el árbol de la vida. Muriendo Cristo nos da vida a todos. El pecado. De hecho, la historia se trata de una historia de la salvación. Jesús o Cristo muere por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué es esto del pecado? El relato de la creación nos lo expresa muy bien. Es distanciamiento de Dios por haber roto una norma que Él establecía. Pero en realidad no hay que entender que Dios los expulsa del paraíso, sino que acá hay que decir que el pueblo hebreo no tenía grandes herramientas literarias al momento de escribir y por lo tanto era más difícil poner que
los propios seres humanos se habían autoexcluido. En el fondo eso se puede comprender igual cuando diciendo que si Dios le dijo que no haga algo, si comían en realidad los que eran culpables de lo que iba a suceder después, era el propio ser humano. La importancia está puesta en la culpa del ser humano y no en esta condena, entre comillas, que Dios les hace, porque Dios no los condena. Incluso tiene una imagen muy paternal con ellos de abrigo, muy maternal también, de abrigar a sus hijos en medio de la vergüenza. Por lo tanto, no podemos decir que Dios los castiga, sino que es lo que le corresponde por haber infringido la ley de Dios. Incluso en aquella infracción Dios se muestra misericordioso y justo. O su justicia en el fondo es una justicia que imparte también misericordia. Interesante para pensar. El pecado en el fondo es ponerse en el lugar de Dios. Esto de haber querido comer el fruto del árbol del bien y del mal no es otra cosa que quererse poner en el lugar de Dios, tomar sus atributos. Al ser humano le corresponde discernir y no determinar lo bueno y lo malo. Y a su vez, algo llamativo, si recuerdan el término basar, cuerpo, decíamos que era distinto a lo que nosotros conocemos como cuerpo, sino que implicaba solidaridad con el entorno. Las relaciones del ser humano con el entorno, cuando hablábamos de cuerpo en el mundo hebreo. Por lo tanto, cuando se distorsiona el plan de Dios con respecto al ser humano, el ser humano distorsiona el plan de Dios con respecto a sí mismo, se genera una distorsión de todo lo creado. La tierra que iba a producir frutos sabrosos, apetitosos a la vista, termina de alguna forma dándole solamente de comer hierbas. La mujer y el hombre que están puestos en igualdad de dignidad, uno le puso el nombre a la otra y la dominará. Todo lo que está pasando actualmente con el cambio climático, las distintas injusticias sociales alrededor del mundo, la violencia de género, las guerras que han acontecido a lo largo de toda la historia, el narcotráfico y todo este tipo de cuestiones que nos dañan y dañan el entorno, no pueden ser vistos o ser vistas con los anteojos de la teología como pecado. Entonces el pecado deja de ser aquello simplista de que no hice la cama, le contesté mal a alguien, le dije mal algo a alguien, me enojé, para pasar realmente a ser transgresión del proyecto de Dios y por lo tanto destrucción de nosotros mismos y destrucción de los demás. Lo dejo en esta reflexión y posteriormente les pondré algún tipo de actividad como para poder seguir pensando sobre todo esto del pecado, del cual Cristo nos vino a salvar y estamos pronto ya a celebrar el gran misterio de la cruz y de la resurrección. Nos vemos entonces el próximo jueves.